Regional, la auténtica propuesta informativa para conocer las verdaderas demandas de nuestra región. De inmediato vamos a trasladarnos hasta el Cusco. Siempre es grato presentar al doctor Fausto Salinas, reconocido jurista, analista en temas políticos. Qué gusto saludarlo, doctor Salinas, muy amable como siempre. Hola José, buenos días, ¿cómo estás? Aquí estamos desde el Cusco, con todo gusto saludando. Desde el Cusco, del mirador político por excelencia, a ver, ¿cómo está observando usted la situación? ¿Qué es lo que podemos avisurar? Si es que hay alguna salida en medio de esta crisis, está la misión de la OEA, se va a reunir con el presidente, con los representantes de los poderes del Estado, pero también tenemos en cierne una cuestión de confianza solicitada por el gobierno al Congreso de la República. ¿Hay alguna salida, algún resquicio? Bueno, mira, empecemos por lo último, José. Si yo pido algo que es manifiestamente improcedente e ilegal, lo que estoy haciendo es un acto político, pero no un acto jurídico. Solicitar una cuestión de confianza por un asunto que es competencia exclusiva del Parlamento es absolutamente inconstitucional y además es ilegal conforme a una ley que ha dado el Congreso y que el Tribunal Constitucional no ha anulado. Esto mismo lo discutimos aquí en RCR el día 30 de septiembre del 2019, cuando nosotros dijimos que era inconstitucional que el señor Salvador del Solar haga cuestión de confianza por un tema que no le compete al Poder Ejecutivo. Ahora ese tema está zanjado. Entonces, la bravuconada del señor Aníbal Torres de pretender hacer cuestión de confianza sobre eso es manifiestamente improcedente. Lo que el Congreso debe hacer es declararlo, se declara liminarmente improcedente. No puede entrar al pronunciamiento de fondo y eso no puede considerarse como un rechazo a la cuestión de confianza, sino como que no se admitió atrás. Ahora, ¿qué hará el gobierno? Puede precipitar, decir que hay una denegatoria fáctica y violar la Constitución una vez más. Bueno, veremos qué sucede, esperemos que no lo haga. Pero esa es la respuesta jurídica. Y discúlpame, José, pero tengo 30 años de abogado y sé que hay constitucionalistas para todo precio, pero esto no admite interpretaciones. Es un tema muy claro, es un tema muy diáfano y porfiar en contra de eso sería un despropósito. Está bien, esta es una arista de la crisis. La otra arista es la arista supranacional. Así es. Y la OEA, enviada por el señor Almagro, ha venido a bendecir, a mi juicio, al gobierno de Pedro Castillo. Esperemos que el canciller de Ecuador, el representante de Costa Rica, el representante de Guatemala y los representantes de Paraguay, que son personas que tienen una orientación política más bien independiente, puedan primar sobre el encargo que ha dado el canciller Almagro y se sobrepongan a la posición que seguramente ya tienen el señor Cafiero de la Argentina, que no es otra cosa que un alfil carísimo del kirchnerismo, o la señora Gil de Colombia, o el representante de Belice, que sabe Dios, digamos, que hacia dónde soplarán los vientos. Y puedan advertir que en el Perú, antes que una crisis política, tenemos una crisis judicial, una crisis delictiva, donde se está investigando a un presidente por la comisión de ilícitos penales muy serios. Eso no es una afectación de la Carta Democrática Interamericana. Esa es una discusión judicial penal que debe darse y lo primero que han debido hacer los señores es reunirse con la fiscal de la Nación y venir y decirle, a ver señora fiscal, porque cuando hay una acusación, primero escuchas la acusación y luego escuchas la defensa. Ya es una mala señal que lo primero que hagan sea reunirse con el acusado, sin reunirse con el acusado. Han debido, como primera medida, llegar, tocar la puerta de la fiscalía y decir, a ver señor, ¿es verdad que usted lo está acusando al señor Castillo? Y dígame, ¿es verdad que tiene tantos delitos? Ah, ya. Después de hacer eso, recién debería ir a hablar con él y luego ir a hablar con el ente político que va a resolver, que es el Congreso. Ya es una mala señal la ruta que está tomando, que nos hace pensar que esto puede ser simplemente un enjuague para el presidente Castillo, orquestado desde la OEA por el señor Almagro y por los que mandan la OEA. Porque, y con esto termino, mi querido José, la OEA tiene sede en Washington, pero la OEA es dirigida ahora
desde Caracas y desde La Habana. Y en unos meses más va a ser dirigida desde Sao Paulo. De manera que inclusive, yo un poco haciendo algo de humor, diría, la OEA debería trasladarse a Caracas, debería sesionar en los barrios de Caracas, o en Nicaragua, y no en Washington, donde todo es simpático, donde toman cafecito en Georgetown, donde van a pasear a orillas del río Potomac, donde todos los caviares del mundo se reúnen. Deberían ir a ver la realidad latinoamericana y ahí vamos a ver si siguen teniendo esta posición. De manera que, sobre lo que me preguntas, tenemos pocas esperanzas de lo que pueda hacer la OEA con la composición que tiene, el encargo que tiene. Ojalá, dejo abierta la puerta, esa correlación de representantes diplomáticos paraguayos y ecuatorianos puedan cambiar el curso de esta situación. Bastante interesante lo que usted plantea, doctor Salinas, ¿no? O sea, ¿qué va a ocurrir si la OEA, como muchos observadores ya empiezan a percibirlo, le está dando un tono de crisis política a su informe? Cuando en el tema de fondo en nuestro país es el tema de la corrupción, hay que decirlo con nombre propio. El tema de fondo es el tema de la corrupción, que es lo que ha desencadenado precisamente en lo que usted advierte una crisis judicial. ¿De qué manera? Y le pongo este escenario que probablemente puede generarse, es que la OEA simplemente advierta una crisis de carácter político, obvie el tema judicial o el tema de la corrupción y cómo podría ser aprovechado esto por el gobierno. Bueno, el enjuague está hecho en esa dirección. El viento sopla para que desde el sur del Río Grande, en la frontera de México con Estados Unidos, el panorama se quiere pintar rojo. Esto va a ser algo parecido a la zona de influencia soviética desde 1945 hasta 1989. Esa es la pretensión. El triunfo de Lula, el triunfo de Petro, la escaramuza en otros países, todo apunta en esa dirección. Y la OEA no es más que una vuelta de tuerca en ese escenario. Lamentablemente, los sectores, entre comillas, digo yo, entre comillas, progresistas norteamericanos, son muy cándidos y también se prestan a este juego. Y entonces, el señor Almagro, que hace ciertos amagues de condena a Venezuela, ciertos amagues de condena a Cuba, al final es quien está sosteniendo esas dictaduras. Es decir, discúlpeme lo que le voy a decir, José, pero me carcajeo de risa de pensar que se puede activar la Carta Democrática Americana en el Perú por una denuncia de corrupción contra el presidente y no se activa en Venezuela con una dictadura espantosa que ha sacado a 5 millones de venezolanos del territorio, y no se activa en Nicaragua, donde hasta las iglesias están siendo saqueadas, los curas secuestrados, la oposición presa, y el Papa se queda callado. Entonces, dígame, sería un hazmerreír de la OEA que se active la Carta Interamericana Democrática para este caso, para proteger a un personaje. Ahora, tengamos una esperanza de que esa ecuación de personajes políticos de otra orientación, como los funcionarios, los diplomáticos de Paraguay, el diplomático de Ecuador, tal vez el propio de Costa Rica, puedan inclinar la balanza y mostrarnos y salir al mundo y decir, oye señor, en Perú no hay un problema político de origen, hay un problema judicial, y entonces eso deben decidirlo sus fiscales, sus jueces, y ahí se resolverá, y la OEA se retira. El problema es entonces de esa característica. Ojalá se pueda dar, pero creo que eso no va a suceder, y creo que lo que va a suceder es que el gobierno va a recibir el blindaje que le otorgan, obviamente, las fuerzas políticas que están dominando y que tienen la hegemonía en Latinoamérica. Y entonces la OEA va a decir que la oposición, la prensa, la derecha y los sectores económicos están queriendo derrocar a un gobierno legítimamente elegido por el pueblo. Ese creo yo que va a ser el speech que va a quedar de esta visita. Espero, José, estar totalmente equivocado, pero la experiencia me indica que creo yo que eso es lo que va a suceder. ¿Y en el Congreso qué puede ocurrir? Si los congresistas que apoyan al gobierno ya saben que el gobierno tiene la predisposición
de cerrar el Congreso. ¿Qué es lo que puede ocurrir? ¿Qué escenario más o menos usted perfila? Los escenarios graves que siempre advertimos. Lo que pasa, José, es que el establishment caviar nos satanizó a todos los que advertimos este riesgo desde el 30 de septiembre del 2019. Cuando nosotros denunciamos allí un golpe, allí una perforación al sistema constitucional, cuando el señor Salvador del Solar, con el apoyo del diario El Comercio, del diario La República, de todo el establishment político del país, de la señora Palacios, del señor Álvarez Rodríguez, del señor Mirko Lauer y de todos ellos, felicitaban que Vizcarra disolviera el Congreso, unas cuantas voces dijimos, este es el principio de la destrucción institucional porque se está abriendo el camino para derrocar al Congreso cada que se necesite. Y entonces, esta situación, que ahora tiene un epílogo, nos va a llevar a lo siguiente. El Congreso podrá agarrar y decir, señor, suspendemos al presidente, los destituimos o lo vacamos. Lamentablemente no, estimado José. ¿Por qué? Tiene las armas legales, tiene los argumentos y tiene las razones, pero no tiene los votos suficientes, porque usted ha visto claramente que el señor Castillo ha utilizado el sistema constitucional para blindarse. Tiene la cantidad de congresistas necesarios para que una vacancia no proceda. ¿Y cómo los consigue? ¿Por las buenas o por las malas? Ahora bien, ¿qué podría pasar más adelante? La Fiscalía tiene un rol importante. La condena al señor Kenji Fujimori, emitida por la Corte Suprema, marca una ruta que debiera, en condiciones normales, hacer temblar a todos los niños del Congreso. Porque el señor Kenji está siendo sentenciado por haber coordinado para la vacancia de PPK. Entonces yo pregunto, esos 12 niños de Acción Popular y de otros partidos, y los aspirantes a niños, y los que a cambio de que se les contrate a sus esposas, enamoradas, cónyuges, parientes, hijos y sobrinos, trabajan para este gobierno y dan su voto, ¿no deberían merecer la misma condena? Yo pienso que sí. Entonces, el camino podría estar en el desafuero de esa clase parlamentaria inescrupulosa para recomponer el Congreso y llegar a una mayoría que haga efectivos los mecanismos de control constitucional, como la vacancia, la destitución o la suspensión. Pero todavía eso lo veo un poco remoto. Ahora, todo esto puede pasar aun cuando la OEA salga bendiciendo al señor Castillo o diga lo que diga. Doctor Fausto Salina, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto dialogar con usted, muy amable. Gracias, José. Espero que los acontecimientos evolucionen para bien, porque también otra cosa que preocupa es la economía. La economía mal manejada por este gobierno está realmente ya poniendo en aprietos a todos los peruanos en muchas partes del país. Muchas gracias por la entrevista. Estemos en contacto. Estemos en contacto. Conversábamos desde el Cusco con el doctor Fausto Salina, reconocido jurista y analista en temas políticos. TR, Red de Comunicación Regional, presentó Enlace Regional. Nos volveremos a escuchar mañana a la misma hora y en esta misma frecuencia. Gracias por su sintonía.